Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Marina de Castro. Marina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y a Rosario Gutiérrez. Rosario, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos una vez más. Y gracias a vosotros. Rosario, coordinadora del Comité de Córdoba de Interred, Marina, voluntaria de esta misma ONG, Interred, Intercambio y Solidaridad, que como bien sabemos nacía en el año 92, era impulsada por la institución teresiana, calificada por la ECID y que, bueno, que lleva tantísimos años preocupándose por la desigualdad de aquí y de allí, ¿verdad? Estábamos hablando precisamente de esto en el sumario, de no crear falsos debates y que pues la situación tan precaria que nos encontramos en el espacio, en lo más inmediato, no nos impida dejar de ayudar ni a unos ni a otros. Precisamente la semana pasada Interred lanzaba en Andalucía un desafío solidario, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Onda Cero Andalucía y que, bueno, pues que se presenta con un spot que vamos a intentar ofreceros a continuación, en el cual Lourdes nos cuenta pues sus sueños de futuro y cómo estos pues chocan brutalmente con una situación algo más que precaria. Ella es una de esas 36 millones de niñas en el mundo que no pueden ir a la escuela. Y es que, Marina, Rosario, no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que ninguna niña, y por supuesto ningún niño tampoco, se queden fuera de la escuela, ¿no? Claro, el nosotros lanzar con el mensaje de las niñas es porque sabemos que son las que se quedan más atrás en la escuela, ¿no? Hay muchos motivos por los cuales las niñas se quedan atrás. Y Marina podía decir uno de esos motivos, que ella como voluntaria lo tiene ya muy asumido, ¿no? En la formación que le estamos dando a los voluntarios que están con nosotros, ¿no? Demoledor, ¿no? Ese cierre frontal al acceso al sistema educativo y, bueno, y más adelante hablaremos, ¿no? No ya nos importa el acceso a la educación, sino también a una educación gratuita y de calidad, Marina. Exactamente. Como bien decía, ese es uno de los principales motivos por el que las niñas se quedan atrás. Como la educación, no como aquí, es de pago, se necesita una cantidad económica para que puedan ir. Las familias normalmente no tienen un solo hijo, sino que tienen varios hijos y normalmente las hijas son las que a lo mejor se quedan más tratando las tareas del hogar y es el niño el que tiene que ir a la escuela, no porque los padres a lo mejor no quieran que estudien, sino porque por los recursos en economía son limitados y tienen que tomar una decisión. Y normalmente la decisión va en que los niños estudien y las niñas se queden a cargo a lo mejor de los hermanos más pequeños y de las tareas del hogar, ya que los padres y las madres están trabajando. Efectivamente, Marina nos hablaba de ese rol pasivo, ¿verdad?, al cual pues se obliga a tantísimas mujeres a quedarse en casa y a obedecer. Incluso muchas de ellas y muy niñas se ven empujadas a matrimonios de conveniencia y sufren pues las consecuencias de pertenecer a este sexo y no al otro, ¿no? Entonces, de ahí pues bueno, colegimos que el origen, la tradición, una determinada cultura lleva a las mujeres a tener mucho más complicado ese acceso a la educación. El reto que nos lanzáis, ese desafío solidario, busca que se sumen hasta 200 nuevos colaboradores. Por lo tanto, se está pidiendo pues un esfuerzo extra, ¿no? En momentos en los que la situación es especialmente delicada, que no nos olvidemos, ¿no?, de una situación que sigue siendo pues escandalosa y preocupante, ¿no? Claro, porque si bien es verdad que tenemos conciencia de que ha habido recortes en la educación en cualquiera de los países desarrollados, pero sí que es verdad que la brecha sigue siendo terrible, ¿no? Porque claro, unido a que encima allí en muchísimos países en los cuales nosotros tenemos proyectos, que justamente el desafío solidario tenemos como de fondo, ¿no?, un proyecto de Guatemala, sí, de unos barrios extremos, donde también y de sitios rurales, donde ¿qué ocurre? Que la distancia de la escuela hace que también muchas niñas pues le den a los padres miedo mandarlas cuando llegan a una cierta edad, ¿no?, de los 11 años. Es otra de las causas que las cuales también se quedan atrás. Y esa es una de las brechas que nosotros aquí pues no tenemos, ¿no?, con respecto a esos países. Aparte que aquí la educación todavía es pública y todo el mundo tiene acceso a ella, a pesar de que haya habido recortes, pero siguen estando escolarizados
pues prácticamente todos los niños de España, ¿no? Eso es fundamental que lo veamos, que no creamos que nosotros, porque aquí hayamos empobrecido o nos hayamos desmejorado de los servicios sociales que teníamos, allí eso es una cosa continua y perenne, ¿no? Y además, como Interred siempre ha apostado por facilitar y por apoyar la educación en esos países, porque Interred tiene además una cosa muy fundamental en su ideario y en su objetivo, que es la formación de los profesores de allí. Es decir, que no solamente es acudir a apoyar escuelas o a poner las escuelas alternativas en el sentido de por la tarde, de cuando los niños ya salen, sino además el formar a los profesorados que después van a implicarse en proyectos un poco más lejanos de donde tengamos nosotros nuestro centro de formación, ¿no? Donde pueden ir ya pues, a las escuelas rurales, pues, más lejos, ¿no? Y eso es fundamental, porque allí en esos países la formación del profesorado es muy débil, porque entre otras cosas no tienen los medios tecnológicos para ponerse al día en muchos sitios, ¿no? Entonces, hay unas universidades, por supuesto que sí, pero hay pocas posibilidades para la gente que se quiere formar, ¿no? Y nosotros pues apoyamos eso, las nuevas tecnologías, buenas bibliotecas, incluso bibliotecas ambulantes que llevamos a los distintos pueblecitos más o menos cercanos o más o menos lejos. Todo eso lleva unos gastos, lleva un trabajo, lleva una formación que no es hacer una cosa y ya está, porque la educación es un proceso, y al ser un proceso es a largo plazo. Y bueno, y siempre estamos necesitando, por tanto, de apoyos económicos para poder llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y es por lo que en este caso concreto, pues vamos a hacer eso, un desafío de decir a ver si somos capaces, ¿no?, de que la gente se entusiasme, de que la gente se sensibilice y de que nos apoyen, ¿no?, en ese sentido. Efectivamente, esta campaña pues no podría olvidarse, ¿verdad?, de ese vértice, de una de las patas de una educación, como decimos, accesible para todos y para todas y de calidad, como es el profesorado, que ha de estar bien formado y también reconocida su labor y definido su estatus, algo que además atañe y daría lugar, ¿no?, a un interesante debate, no solo a lo que está sucediendo en el sur, sino bueno, también en el norte, en todas las sociedades. Se unen en esta campaña, Rosario, Marina, dos hitos fundamentales. Por un lado, ese Día Internacional de la Infancia y por otro, precisamente, la jornada que tiene lugar mañana, el Día Internacional contra la Violencia de Género o de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Estamos hablando de violencia, de vejación, de desigualdad, ¿no?, en resumidas cuentas. Claro, porque precisamente uno de los factores para la educación, cómo influye luego la educación en estas otras cosas, ¿no? Es, por ejemplo, cómo influye en la inequidad de género. Es decir, que también nosotros empoderamos a lideresas, que se llama así esa palabra allí, pues para que en su comunidad puedan tener una presencia, ¿no?, y puedan tener una voz. Y eso también se hace a través de Interred. Y también a través de que se está demostrado cómo el que una mujer se forme es un motivo para el desarrollo del país, es una causa primaria, ¿no? Porque cómo está influyendo el nivel de sanidad, que aumenta la sanidad mejor cuando la madre está formada, y aumenta porque acude a los centros a ponerle las vacunas a los niños, acude a los centros a enterarse de la nutrición con los mismos productos autóctonos del país. Es decir, que hay todo un entramado que al final va llevando a que sea un motivo de desarrollo humano de ese país, ¿no? O sea, que no es ver solamente la educación, aprender a leer y escribir, no, es todo lo que conlleva eso detrás para mejorar la sanidad, la educación del mismo país y todo y sus derechos humanos también, ¿no? Verlos realizados, que se realizan como personas, que tienen una palabra en las comunidades, ¿no?, y en esos sitios, ¿no? Y en esta búsqueda del empoderamiento de las mujeres, como decimos, con la educación como pilar fundamental, desafío solidario. Interred ha tenido muy claro desde el minuto uno, desde el primer momento, que era necesaria su presencia, por ejemplo, en las redes sociales, pero también en las propias calles, y no solo de nuestra ciudad. Hace unos días
en la zona sevillana de la Alameda se desarrollaba ese acto presentando la campaña, y también el Boulevard en nuestra ciudad ha tenido la suerte de ser testigo de acoger este desafío solidario. ¿Qué nos contáis de esta cita? Bueno, pues nosotros a nivel local, ¿no?, en Córdoba, pues la experiencia fue este sábado, estuvimos en el Boulevard de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Sí. Y bueno, intentamos animar todo lo que pudimos, pusimos música, llevábamos globos para los niños, intentamos modernizar todo lo que pudimos, por lo que has dicho, ¿no?, de las redes sociales, pusimos un fotocall de color verde, porque ya que el verde es nuestro color, el color de Interred, el color para nosotros de la educación, del progreso, y por ello pues pusimos nuestra tela verde y la verdad que participó muchísima gente, yo creo que superamos nuestras expectativas. Y nada, le contábamos a la gente que éramos, lo que hacíamos, dónde lo hacíamos y cómo lo hacíamos, ¿no?, con una forma totalmente transparente y pidiendo únicamente que existiera una foto, ¿no? Era la única forma que teníamos de colaborar. Hay muchas organizaciones que conoce todo el mundo y hay otras que son más pequeñas, y lo único que necesitamos es pues ayudarnos a esa difusión, porque si nadie se puede hacer socio de algo que no conoce. Entonces, claro, paso por paso, no podemos empezar la casa por el tejado. Entonces, era nuestro primer objetivo, la difusión. Pero bueno, la presencia hoy aquí tuya misma de Marina, pues nos está dando también esa esperanza, ¿no?, que tiene el color verde, porque ese relevo generacional, ¿verdad?, y esas nuevas manos que se unen, esos nuevos ojos que miran de otra manera a la realidad y que quieren construir esa ciudadanía global, igualitaria, justa, están ya aquí. Y hoy tenemos, pues bueno, a Rosario como coordinadora del comité en Córdoba y a Marina como voluntaria, pues observando, ¿no?, cómo Interred se sigue abriendo, ¿verdad?, a personas muy jóvenes, como el caso de Marina, que continúan con ese legado, con esa labor, inspirados por figuras como la del padre Poveda, la de Victoria Díez, hacia, bueno, pues esa sociedad un poquito más justa y, como decimos, un poquito más equitativa, contra la exclusión, la pobreza, la vulnerabilidad de otras generaciones y generaciones, y bueno, pues sumando hacia la consecución de que se cumpla realmente el que es el tercer objetivo del milenio de Naciones Unidas, ese derecho a la escolarización que tantísimo nos preocupa. Las cifras son apabullantes, ¿no? 36 millones de niñas, decíamos antes, también 21 millones de niños, 57 millones en total de menores entre 6 y 11 años. Las niñas y tampoco los niños pueden quedar fuera, pues, de este derecho humano fundamental, y dadas las previsiones y las expectativas que nos ofrecía hace muy poquito la UNESCO, la verdad es que el proceso, que ha marchado y muy bien en la última década, en el último decenio, se ha estancado, ¿no?, debido sobre todo, bueno, pues a los recortes y a la crisis que están sufriendo muchísimos particulares, ¿no? Claro, porque esos recortes de las instituciones públicas pues ha traído consecuencias muy negativas, ¿no? Y además que yo creo que no tienen una visión verdaderamente global del mundo, porque mientras que los países no se desarrollen hasta alcanzar por lo menos como dignidad de persona, que puedan tener sus necesidades básicas cubiertas, pues seguirán viviendo las pateras y los inmigrantes, que tanto queremos ponerle freno. Y yo ya he oído comentarios de gente de cooperación a nivel de personajes que dicen que indiscutiblemente hay que intentar que el desarrollo sea allí y por lo tanto facilitar que no tengan que salir de allí, que para ellos es una tragedia. Y una muestra de que eso sigue sin ser así es, por ejemplo, pues el ámbito educativo, que afecta transversalmente, pues, a todos los órdenes de la vida, y la realidad es que en nuestro planeta 1 de cada 10 niños sigue sin poder acceder a esa formación, a esa educación. Y como decimos, no solo ponéis el acento en el acceso per se a la educación, sino también a una educación de calidad y a que se completen esos ciclos, porque son muchísimos los niños y sobre todo las niñas que sí comienzan esta trayectoria, este periodo formativo, pero que no lo terminan. Exactamente, y además, en referencia a lo de la crisis, recordemos que el tanto por ciento más elevado que de fondos de los que se alimentan las ONG es público.
principalmente, no privado. Claro. La mayoría es fondo público de los ayuntamientos, de las agencias que tiene la administración, del Estado, que da un porcentaje bastante alto, pero también se ha visto obviamente recortado en nuestro campo, ¿no? Que es la cooperación para el desarrollo. Siendo así también porque tanto los fondos que se destinan para los proyectos que están allí como a lo mejor para los voluntarios que viven esa experiencia, pues también son esos fondos para ayudar a que haya personas que puedan ir y vengan aquí a contar la experiencia, que al final también es una forma de sensibilización para los que estamos aquí y al final sea una retroalimentación, porque nosotros, sobre todo para el que no ha ido, lo que yo he escuchado es, vamos pensando que le vamos a enseñar allí todo lo que ellos no saben y que vamos allí con una varita mágica y lo vamos a arreglar todo de repente, y al final los que venimos cambiados somos nosotros, ellos van a seguir con su tarea, con su día a día, y nosotros somos los que vamos allí y volvemos cambiados y venimos con una perspectiva totalmente distinta. O sea, realmente son ellos los que nos enseñan a nosotros y nosotros los agradecidos, ¿no? Porque es una lucha constante y lo que decía Charo, yo me siento ciudadana del mundo y a mí no me molesta que vengan, porque cuando yo voy nadie me impide ir. Entonces esa igualdad ahí hay que tenerla. Ponemos trabas para que vengan de un sitio, pero no para que vengan de otro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros o nuestras empresas vamos allí y nos aprovechamos de su riqueza, no nos podemos quejar ahora de que ellos vengan. Claro, ¿no? Efectivamente, eso es un planteamiento totalmente distinto, ¿verdad?, que va en contra de lo que parece demandar, ¿no?, el actual sistema, el actual modelo socioeconómico. Y claro, las políticas migratorias pues tenemos que ver en base a qué criterios, a qué parámetros se rigen, si realmente pues se está trabajando en los países de origen para que sean ellos los que crezcan, evolucionen y se desarrollen, o si sencillamente estamos pues intentando que no nos afecte, ¿no?, al primer mundo lo que suceda en esos otros países de los que, como bien decía Marina, pues se benefician esos estados del primer mundo. Y como decimos, el gran reflejo, el gran espejamiento lo vemos en el ámbito educativo, en esos millones de niños y niñas que no acceden a la educación, y bueno, en esos hasta 250 millones de niños y de niñas que, aun yendo a la escuela, pues están dentro de ese concepto del alfabeto funcional, porque no pueden completar el ciclo, porque no terminan el periodo formativo y finalmente pues no tienen esas opciones ni son capaces realmente de disponer de unas herramientas que les permitan salir o mejorar esa realidad que se encuentran, ¿no? Eso es así. El desafío solidario, hay que decir, ¿verdad?, que bueno, se ha hecho con una perspectiva de que sea muy intensivo desde la primera jornada. Son 2 semanas de actividad frenética para vosotros, claro, en este caso. estamos en todos los medios, o sea, que estamos también en medios de prensa, en medios de radio. Desde el pasado 17 de noviembre hasta el próximo día 30, hasta el próximo domingo, entramos en esta segunda semana, ¿verdad?, en esta recta final. Yo quiero recordar que podemos ayudar de muchas formas y colaborar con la actividad de Interred en más de una decena de países, pero que es especialmente importante sumarse a esta propuesta y, bueno, para empezar, ese SMS, ¿verdad?, con la palabra ellas al 28014, que podemos enviar desde ya y cuyo importe íntegro va pues para esta campaña y para este trabajo de Interred. Exactamente. Si os parece, pues podemos hacer esa invitación, ¿no?, que las personas que nos estén viendo... Sí, también pues, se pueden llamar a un teléfono que hemos puesto, que es el 954 56 28 12, donde siempre habrá una persona, si quiere dar los datos para tomarle, en fin, o darle más información, porque no tenga suficiente con esto, ¿no? Y también hay una página web, desafiosolidario.org, donde también se pueden introducir en ella y ver un poco, y ahí hay una ficha de inscripción, en fin, que hay medios, hay muchísimos, ¿no? Allí vamos a conocer efectivamente no solo ya la iniciativa, lo que la origina, esos estudios de los que parte Interred para ponerla en marcha, sino también esos materiales divulgativos y la agenda, ¿verdad?, que llega para los próximos días. Es fundamental que todos estemos unidos, todos y todas, en esta lucha. Rosario, Marina.
Pues así es, y así pensamos y así agradecemos. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos pues hecho partícipes de esta campaña, de este desafío solidario, y bueno, espero volver a hablar con vosotras muy pronto de esta iniciativa y de otras tantas que pone en marcha Interred. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.